Buenas tardes. Buenas tardes. El examen está habilitado en la unidad 1. Sí, ahorita lo van a visualizar. Ah, ok. Está demorando el sistema, no sé qué pasa. Está demorando desde hace como un par de horas. ¿Qué pasa, pero no está haciendo caso? Muy bien, ya la deben estar viendo entonces ahora sí. Tampoco. Parece que ya ahora sí. Bien, ya la pueden ver entonces, prueba de inicio. Hacemos clic ahí y van a encontrar todavía toda la página en blanco. ¿Por qué? Porque la prueba se inicia a las 3:10. Exactamente a las 3:10. ¿Ya? Entonces, 3:10 en punto, ya van a poder ingresar a ella. Todos son para marcar, pero busquen una hoja en blanco porque hay que hacer algunas operaciones. Bien, son las 3:10. Ya está habilitado. Y ya pueden entrar y van a encontrar, como les dije, la prueba de inicio. La unidad 1, y si actualizamos nuestro computador, ya está la prueba de inicio habilitada, ¿no? Ya pueden observarla. Entramos y empezamos a resolver.
Estamos hablando de 10 preguntas nada más. Cada una de ellas vale 10 puntos y el total de la prueba, como dijimos, es de 3 puntos.
Mañana van a ver su nota, no se preocupe. Muy bien, ya acabamos, déjenme ver. Sí, ya está. Panduro, no sé qué pasa con Panduro. Cuña no ha dado la prueba. Panduro.
Ok. Entonces, el único que no la prueba es Julio. Ok. Muy bien, voy a pasar lista en este momento. Con el icono del brazo levantado, por favor, responden cuando yo les indique, cuando los llamo. Acuña. Bert. Ya Bert, puede bajar la mano. Chávez. Muy bien. Chumbes. De la Torre. García. Jorge. Justiniani. Márquez. Martín. Mendoza. Martín, baje la mano. Ok, Mendoza ya lo marqué. Pinchola. Ochoa. Panduro. Paucar. Ponce. Rodríguez. Saavedra. Sandoval. Silvera. Siquihuay. Ok. Bien. Entonces, ya de frente, entremos a nuestra primera clase directamente. Voy a compartir un documento. Sensores y actuadores. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, levantan la mano para poderlo ver y la realizan. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad o parte de esta unidad en lo que es automatización? El objetivo es explicar cuál es la estructura de un sistema de automatización industrial moderno. ¿Qué logro queremos alcanzar? Al finalizar la unidad, el alumno comprende la estructura y funcionamiento de los sistemas de automatización industrial modernos. Temas: sensores, actuadores, control automático y el producto. Aquí tienen ustedes algunas páginas de YouTube donde pueden entrar para ver, por ejemplo, la historia de la automatización de los procesos industriales, qué debo saber si soy un mecánico, un mecatrónico, perdón, qué debo saber si soy un mecatrónico, automatización industrial en cadenas de producción, automatización, línea de embotellado, automatización de procesos industriales, línea completa de envasado y llenador de agua automática. Además de eso, ustedes van a encontrar otras páginas cuando abran estos YouTube
que le pueden ser interesantes. Bien, y entremos a la definición de proceso. Se llama proceso al conjunto de acciones que tienen un fin determinado. Por ejemplo, para entrar, cuando ustedes han decidido entrar a esta clase hoy día, han hecho un conjunto de acciones. Han tenido que ir a su computador, abrirlo, llegar a la página y finalmente esperar a que se abra el aula. ¿Con qué fin? Con el fin de escuchar la clase, con el fin de poder dar su prueba de inicio. ¿Ok? Entonces, conjunto de acciones. Todo en la vida es conjunto de acciones. Solamente los deseos fugaces pueden ser un instante, ¿no? Después, toda acción requiere, pues, una reflexión y por lo tanto es un proceso. ¿Sí? Si es así, entonces, les pregunto, ¿qué es un proceso industrial? ¿Qué es un proceso industrial, entonces? A ver, por favor. Sí, quien desea contestar puede hablar, ¿no? Puede levantar la mano. Ya, a ver, Cristian, ¿qué es un proceso industrial? Un conjunto de acciones que se realizan en la planta. Sí, puede ser. Ok. ¿Quién más quiere definir? A ver, baja la mano ya, Cristian. Elvis. A ver, Elvis, ¿qué nos dices? Eh, Complementando lo que dijo, sería conjunto de acciones para obtener un bien final a partir de bienes básicos o de materia prima. Ok. Es una definición. ¿Quién más propone una definición? Bien, veamos, descubramos esto. Un proceso industrial, entonces, es un conjunto de acciones, porque un proceso es así, que se realizan en un lugar determinado, es la planta, que tiene como fin convertir o transformar materias básicas, llamadas materias primas, en elementos más elaborados y finalmente en un producto final. ¿Ok? Eso es un proceso industrial. Cuando les solicite una definición, tengan cuidado en no incluir dentro de la definición las mismas palabras que estamos definiendo, porque si no entramos en un lazo, ¿no? ¿Qué es un proceso industrial? Un proceso dedicado a hacer bienes, a fabricar bienes. ¿Y qué es un proceso industrial que sirve para fabricar bienes? Es un proceso, y entonces no hay cómo salir del loop, ¿no? Entonces no utilicen las mismas palabras, porque eso es lo que estamos definiendo. La otra cosa es que definan lo que ustedes creen que saben. No lean lo que está aquí, porque entonces no mejoramos. Y lo que se trata es de mejorar, ¿no? Partes de los procesos industriales. Entonces, un proceso se puede dividir en partes, y un proceso industrial automatizado definitivamente que tiene sus partes muy claras. Son cuatro. La adquisición de datos. ¿Qué cosa es adquirir datos para ustedes? ¿Qué es adquirir datos?
Adquirir datos es medir variables. ¿Ok? Esto es lo que nos dice Jaime. ¿Quién más? Elvis nos dice recopilar información respecto a una variable. ¿Qué más? ¿Alguien más puede decir algo? Eric nos dice obtener variables físicas para interpretarlas en nuestro proceso industrial. Cristian nos dice van de la mano con los sensores. Bien, adquisición de datos es obtener información del sistema y anotarla, recopilarla, ¿no? Sistematizarla, podríamos decir en términos generales. Y pues adquirir datos nos sirve para conocer nuestro proceso. Mientras más datos tengamos de algún proceso, de algún conocimiento, pues lo entendemos mejor, ¿no? Por eso hay un refrán ruso que dice que para tener un amigo hay que comerse un costal de sal juntos. No se trata de castigarnos de comer un costal en unas horas. Se trata de comerlo, pues, en diferentes comidas. ¿Y cuántas comidas vamos a comer juntos en un costal? Entonces, ¿y qué estamos haciendo cuando nos reunimos con un amigo? Lo estamos conociendo, ¿no? Entonces, de esto se trata. Adquirir datos es tomar conocimiento de la planta para conocerla y poder de repente mejorar. Está formado por elementos que convierten una variable física en un valor de corriente normalmente, 420 miliamperios. Permite medir las variables que usamos en el campo durante la conversión de la materia prima en un producto final. Partes de los procesos industriales. Formado por los dispositivos que mediante una estrategia permiten corregir las variables físicas a fin de dirigir el proceso al logro del producto final. El control, ¿no? Fíjense, un ejemplo. Todos estos sistemas de control han copiado al ser humano, o sea, todos nos hemos autocopiado. El ser humano, por ejemplo, tengo este plumón negro, ¿ok? Muy bien. Entonces, quiero llevarlo a otro sitio. Entonces, ¿qué sensor o qué sentido actúa? La vista. Y la vista lo ubica. Dice, muy bien, hay que llevar este sensor a otro sitio, le dice el cerebro, ¿no? La vista no puede hacerlo. La vista le dice, oye, un momento, yo te estoy enterando de que el lapicero está aquí, yo no puedo moverlo. Ah, tienes razón. Entonces, le voy a decir al brazo izquierdo que está más cerca a donde lo quiero tener, que lo traslade. Entonces, el brazo izquierdo es guiado por la vista. La vista le dice al cerebro, fíjate que va bien, muy cerca, hay que bajar la velocidad, cuidado, se va a estrellar, ¿no? Entonces, todo eso le va enterando el ojo. Y el cerebro ya no necesita que le digan eso. Él ya sabe, porque ya tiene una estrategia para tomar ese plumón. Viene rápido, frena, lo toma exactamente como para que no se caiga y empieza a mover el brazo. ¿Quién le dice cómo mover el brazo? El cerebro. Tiene la estrategia y lo deja donde corre.
o dónde quiere ponerlo dentro de esa estrategia del cerebro. Entonces, el cerebro es el que tiene la estrategia. El control es lo mismo que el cerebro. Es el que tiene la estrategia. Permite corregir, pues, el movimiento del brazo, en primer lugar, para que alcance el plumón, y en segundo lugar, para que se lo lleve al lugar de destino. Aquí entonces nos dice, formado por los dispositivos que mediante una estrategia de control, mediante una estrategia, permiten corregir las variables físicas a fin de dirigir el proceso al logro del producto final. Entonces, vamos a dirigir al logro del producto final. Y todo esto lo hace la estrategia que está en el control. Este control puede ser analógico, incluso estar hecho de transistores. No hay problema. Tiene la estrategia. Incluso si ustedes entran a esa página de historia de la automatización, van a encontrar, no sé si ahí mismo los deriva a otra página, acerca del primer control automático que se conoce en la humanidad, que lo hicieron los griegos, como 300 años antes de Cristo. Se llama clepsidra, que significa un reloj. Para poder formar este reloj, los griegos hicieron un control automático de caudal. Entonces empezaron a llenar un recipiente. Conforme se llenaba el recipiente, había un puntero que les iba indicando qué tiempo había transcurrido. Como el caudal era constante, el volumen del recipiente se llenaba también en tiempo constante. Por lo tanto, tenía un reloj bastante exacto. ¿Y aquí qué usaban? Solamente elementos mecánicos. Nada de electrónica. Y este principio de clepsidra lo han utilizado los carros hasta hace unos 20 años atrás, en que ya se pusieron de moda los sistemas de inyección, donde se necesitaba mucha electrónica. Los famosos carburadores de los carros antiguos, de repente ustedes no los han escuchado, pero eran eso, el principio del clepsidra, que lo habían inventado los griegos 300 años antes de Cristo. Entonces, por eso no digo formado por un autómata, nada, por dispositivos que mediante una estrategia permiten corregir las variables físicas a fin de dirigir el proceso al logro del producto final. Totalmente amplia la definición. Actuador. El actuador es el que realiza las acciones de corrección. En nuestro ejemplo, el brazo, ¿no? Realizaba las acciones de corrección. Está ordenando, pues, el control. El control es el que guía el brazo no es inteligente. El cerebro es el inteligente. Con el fin que el proceso siga la estrategia de control, es decir, este brazo no es autónomo, va a seguir la estrategia de control. Y por último, el producto final o el producto elaborado. El producto es el objetivo final del proceso. Esto es la materia prima transformada de acuerdo a lo requerido por el usuario. Aquí interviene un elemento más, el usuario. Y es el que define qué producto se va a hacer. Si yo construyo un vaso donde es imposible poner los labios para poder absorber el líquido que hay dentro, no servirá de mucho, ¿no? El usuario dirá, no lo quiero. Entonces, no va a haber proceso industrial porque no hay un producto que pueda satisfacer una necesidad. Y ese producto además tiene unas características. Por lo tanto, antes de que llegue al usuario hay que chequearlo, que esa línea de producción me está entregando el producto que yo, para lo cual he diseñado esa planta, y no otro. Ahí pues vendrán los sistemas de control de calidad.
¿Ok? Muy bien. Entonces aquí observamos razonamiento crítico, ¿no? O pensamiento crítico. Cuando observamos, ponemos de manifiesto nuestro pensamiento crítico. Se observa que para adquirir datos del proceso es necesario medir las magnitudes físicas que intervienen en él. Parece esto obvio, ¿no? Es obvio. Por lo que se requiere de dispositivos que indiquen su valor en forma constante, en forma permanente, se quiere decir aquí. Estos dispositivos son los llamados sensores. Entonces, la adquisición de datos se hace por medio de los sensores. Preguntas entonces, ya que hemos acabado esta parte. ¿Qué es la automatización? Les pregunto a ustedes, ¿qué es la automatización? Lo que ustedes entienden, ¿no?, por automatizar. Y así vamos mejorando nuestra definición. Algo que se realiza por sí mismo. Muy bien, Cristian. Vamos por ahí. Es un proceso que no necesita la acción del ser humano. Vamos también por ahí. Sistema que depende por sí mismo. Nos dice Elvis. Frank es el que nos había dicho proceso que no necesita la acción del ser humano. Brian dice convertir un proceso manual a automático mediante el uso de tecnología. Los griegos, cuando hicieron el clepsidra, no recurrieron a tecnología. Aldo, es un proceso que se hace solo sin intervención. Bien, esta palabra automatización o automático viene primero de la palabra auto. Auto significa por sí solo, hacerlo por sí solo. Y ustedes habrán escuchado, pues, en política, ¿no?, sistemas autocráticos, dicen. Es decir, que no consultan con nadie, lo hacen ellos solos. Por ejemplo, China podría ser un ejemplo de un gobierno autocrático, ¿no? Es un conjunto, un buró, o sea, un consejo de personas que se reúnen y deciden ahí los destinos, ¿no? Entonces, no le consultan a nadie, dicen, bueno, esto es lo mejor para todos, ¿no? Es autocrático. No significa que sea ni malo ni bueno, solamente es una forma. Entonces, por lo tanto, un sistema que es automatización nos lleva a sistemas que van a realizar una acción o un conjunto de acciones, es decir, un proceso, por sí solas. Nadie va a intervenir ahí. ¿Ok? Ya intervinieron, el ser humano ya intervino cuando hizo el hardware de eso, cuando hizo el software, cuando lo ensambló, ¿no?, cuando lo integró en su totalidad. Ahí intervino el ser humano. Pero una vez que intervino, desapareció ya el ser humano. Ya se hace por sí solo. ¿Y qué es un proceso industrial? Convertir materias primas en productos más complejos. Pueden levantar la mano y hablar, ¿eh? Así nos evitamos escribir. Andrés nos dice convertir materias primas en productos más complejos. Pero nosotros lo hemos definido con más amplitud, ¿no? A ver quién puede mejorar lo que ha dicho Andrés, que va dentro de lo que es un proceso industrial, pero le falta algo.
Bien. A ver, Cristian nos dice que son acciones que se realizan en un lugar determinado. Bien. También va dentro, pero también, si bien le añade a lo que dice Andrés, porque ya Andrés nos ha hecho convertir materias primas en productos más complejos, y Cristian nos pone, son acciones que se realizan en un lugar determinado. O sea, esta conversión se realiza en un lugar determinado. ¿Quién más nos puede decir algo de lo que es un proceso industrial? Creo que en estas dos definiciones está dicho todo, ¿no? Porque un proceso industrial es un conjunto de acciones, ¿no? Ya Cristian lo dice, acciones, que se realizan en la planta, en un lugar determinado, y que tiene como objetivo, a fin de convertir materias primas o básicas en bienes eh, acabados, ¿no? En bienes más complejos o en bienes terminados o acabados. Por ejemplo, si hacemos un perno convierte materia prima en el perno. O perdón, el proceso de fabricación de pernos convierte la materia prima en un perno. Ese perno ahora lo usamos en ponerlo en un motor. Entonces, inicialmente la materia prima era un acero, un eje de acero, y lo que sale es un perno. Es el producto acabado, el producto final. Este producto final, que es el perno, ahora empieza a ser materia prima o materia básica para la construcción de un motor, dentro de otro conjunto de elementos. Sí, Gabriel, ¿cuál es la pregunta? Sí, Gabriel. Sí, Gabriel, ¿cuál es la pregunta? Ok. Bien. Como decía, estos pernos ahora son materia prima para la construcción, por ejemplo, de un motor de combustión interna. Y este motor de combustión interna, a su vez, es materia prima para la fabricación de un carro, ¿no? Por eso decía, un producto, la definición decía un producto o finalmente un producto final, ¿no? Un producto acabado, como es un carro. Son productos más elaborados, el perno es más elaborado que un eje, el motor es más elaborado que un perno, ¿no? Y así, el carro es más elaborado que un motor. ¿Cómo se hace la adquisición de datos? Mediante sensores, ¿ok? Sí, sensores, ¿no? Elvis, Eric, Andrés y Frank están de acuerdo. ¿Para qué se usan los actuadores? Acuérdense de la mano. ¿Para qué se usan? Tranquilos, tranquilo, Frank, es parte de la clase. Ya vamos a llegar a eso. ¿Para qué se usan los actuadores?
Brian nos dice para corregir las variables físicas a las requeridas por el proceso. Cristian nos dice para lograr el objetivo, el cual es el producto. Elvis es para realizar acciones que permiten el buen funcionamiento de un proceso de control. Bien. Andrés nos dice para ejercer las instrucciones que ordene el controlador. Los actuadores sirven para realizar una acción que, como bien lo dicen ustedes, va a enrumbar al proceso a su objetivo final. Pero esta acción la realiza con base a la estrategia que le envía el control. No la realiza autónomamente. ¿Ok? Para ejercer las instrucciones que ordena el control. Sí, podríamos decir que sí, ¿no? Ejerce las instrucciones, pero para lograr el fin para el cual se tiene que realizar el proceso. ¿Qué es el control de proceso? ¿O qué es el control en sí? Bien, ¿qué es el control? A ver, todos estábamos esperando que este momento, definir qué es el control. O sea, el equipo que controla todo esto, que toma los datos del sensor y que actúa, que hace actuar a los actuadores, o hace accionar a los actuadores, ¿no? Este es el control. Y el control se caracteriza porque tiene una estrategia ya grabada, ¿no? Esta estrategia puede ser variable, ¿no? Los sistemas adaptivos, por ejemplo, son variables, pero tienen una estrategia que los hace variar. Y aquí es donde estaría el PLC, o cualquier autómata, no solamente el PLC. Un control distribuido, un computador, una PC industrial, una RTU. ¿Cuántos elementos de control? De repente un circuito analógico, un chip analógico que toma las lecturas de un sensor y emite una señal de salida, pues, para corregir el proceso, para corregir, perdón, las variables de tal manera que se logre el proceso. ¿Ok? ¿Por qué el producto es parte del proceso industrial? A ver, por favor, nos estamos desinflando. ¿Por qué el producto es parte del proceso industrial? No lo lean, lo que interpretan ustedes. Porque dice, porque si no hay producto que hacer, no habría proceso industrial. Muy bien. ¿No? Permite evaluar si el bien es el esperado o lo deseado, nos dice Elvis. Muy bien. Cristian dice, se va, digamos, en un sentido más filosófico, ¿no? Andrés nos dice, ¿por qué es el fin al que... Andrés nos dice, ¿por qué es el fin al que se intenta llegar mediante los procesos previos? Eric nos dice, es nuestro objetivo convertir materia prima en un producto útil para el humano, para saber si está haciendo un buen trabajo. Nos dice Anthony,
Andrés, el producto es el que dará información para el proceso industrial. Frank, se necesita un producto para llevar a cabo el proceso industrial. Bien. Se necesita porque requerimos nosotros saber que ese producto que estamos elaborando es el que hemos concebido. Y porque, como dice Cristian, ¿qué es la razón de ser de la planta? La planta se ha hecho para hacer un proceso que dé como producto final ese que estamos fabricando. Entonces, mal haríamos pues en separarlo de aquí y decir, no, el producto no, porque es la razón de ser de la planta. Es la razón de ser de los sensores que hemos puesto, de los actuadores que estamos ubicando y de la estrategia que hemos puesto en el sistema de control. Entonces, es necesario saber a dónde vamos para saber hacerlo bien. Bien. Acabamos con estas preguntas y ahora nos vamos a sensores de temperatura. Dentro de los sensores de temperatura vamos a ver cuál es el objetivo. Explicar cómo funcionan algunos de los medidores más usados en la industria, cómo se aplican y en qué procesos se usan. A saber, pues tenemos las termocuplas, termoresistencias y los termistores. Y de aquí nos vamos a quedar por un momento con las termocuplas. La termocupla. ¿Ok? El logro. Al finalizar la unidad o este capítulo de termocuplas, el alumno comprende los fundamentos de las termocuplas, así como sus aplicaciones en los diferentes procesos de fabricación. Entonces, ¿qué es la temperatura? ¿Es lo mismo que el calor? A ver, pregunta. No, no es lo mismo que el calor, ¿no? No es lo mismo. Lo dicen Anthony, Andrés, Frank y Cristian. ¿Es una energía? ¿La temperatura es una energía? No, no es una magnitud. No, sí es una magnitud, ojo. Cristian nos dice Q igual a CMT. No hemos preguntado eso, hemos preguntado si la temperatura es una energía. Aldo nos dice que no, no es una energía. Andrés, no, no es una energía. Cristian dice, de ahí sale la temperatura. ¿De dónde sale la temperatura? ¿Del calor o el calor sale de la temperatura? La manifestación del calor es la elevación de la temperatura. Entonces, la causa es el calor y el efecto es la temperatura. Entonces, Cristian tiene razón cuando nos dice que de ahí sale la temperatura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, decimos, no es una energía, ¿no? Porque Cristian nos responde en forma indirecta, pero nos dice, pues, que no es una energía, ¿no? ¿Es un parámetro físico? ¿Parámetro físico? Sí, es un parámetro físico, nos dice Anthony. ¿Alguien más secunda a Anthony? Elvis dice sí, es un parámetro físico. Ok, y creo que todos los demás estamos de acuerdo que es un parámetro físico. Andrés también lo está, Fran también.
Entonces, decimos que la temperatura es un parámetro físico. Calor. Dos recipientes que contienen agua, que están a 100 grados centígrados, tienen la misma temperatura. ¿Tendrán la misma cantidad de calor? No. ¿Cuál tendrá más calor entonces? El segundo. ¿Cuál es el segundo? Derecha, izquierda. El más chico. El recipiente más pequeño tiene más cantidad de calor. El de la izquierda, el chiquito. El de la mesa, el de la más masa. El que tiene más masa, ¿no? Profe, la masa es. Derecha, izquierda, Q igual CMT. Frank y Cristian formulan algo, pero no se ha dicho que formulen. La pregunta es otra. ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de calor? Si es que no son iguales. Será directamente proporcional a la masa. Pero digan, ¿cuál de los dos? El de la izquierda. Ok, Frank. Sí, es así, hay que definirse. ¿Así o no? ¿Izquierda o derecha? ¿No? No demos tanta vuelta. Brian, el recipiente con más masa. ¿Cuál de los dos fue Brian? Izquierda, dice Cristian, ¿no? Directamente. Brian también dice izquierda. Vayámonos directo. No hablemos con rodeos o para que la otra persona concluya, porque de repente yo me pongo del lado de la computadora y de izquierda es el vaso pequeño. Bien, el que tiene más masa es el que tiene más calor, ¿no? Porque si yo, imaginemos que tengo un vaso de agua hervida y lo quiero enfriar, entonces le pongo un ventilador ahí por 3 minutos y lo enfrío. Ahora, imagínense que tengo una olla con agua hervida que contiene pues 20 vasos, ¿no? Como volumen. Le pongo 3 minutos de ventilador y no voy a enfriar. Deberé tener de repente el ventilador ahí unos 15 minutos para enfriar. Entonces, ahí notamos de que necesitamos mayor energía para enfriarlo, por lo tanto tiene más energía también. La misma temperatura, diferente cantidad de calor, como ustedes lo han dicho. Bien, por convención, nosotros hemos supuesto que el calor va de la temperatura más alta a la temperatura más fría. Es un vector entonces que desplaza, ¿no?, la temperatura más alta hacia la temperatura más baja. También hemos podido decir que el frío, ya no el calor, sino el frío, va de la temperatura más baja a la temperatura más alta. Y habríamos definido frío en vez de calor. Entonces, un sensor de temperatura es un dispositivo que convierte una medición de temperatura en una señal legible por un instrumento u observador. El termómetro es el primer sensor de temperatura inventado y les dejo esta lectura para ustedes. Y nos introducimos en la termocupla. La termocupla. Al lado izquierdo, en su pantalla, vemos la termocupla, que como ustedes notarán, en la parte interior tiene 2 pernos donde son sus conexiones eléctricas o sus terminales. Y al lado, ese es al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos los pozos termométricos o termopozos.
son los que van a alojar a las temperaturas u otros elementos de medición de temperatura, y que permiten, pues, independizarlo de la masa donde vamos a medir la temperatura, ya que quien estará directamente ligado a la masa será el termopozo, y la termocupla entrará dentro de esos orificios que ustedes ven, ahí se alojará. Esto da la facilidad de poder cambiar la termocupla durante el proceso, lo que no se podría hacer si la termocupla estuviera ligada al proceso, ya que sacarlo, por ejemplo, en una colada de aluminio, ¿no?, que tiene 1200 grados Fahrenheit, el aluminio se fusiona a 1200 grados, es decir, se vuelve líquido, ¿no? Se funde, 1200 grados Fahrenheit. Esto es 650 más o menos, para que sea un número fácil de aprender, 650 grados centígrados. Imagínense que se valora la termocupla y la hemos metido directamente al proceso. Si la sacamos, ya el aluminio está líquido, se va a salir por ahí. Entonces, vamos a tener que estar a las adivinanzas, a ver en qué momento llegamos a los 650 grados. Mientras que si lo tenemos en un termopozo, bastará con sacarlo, reemplazarlo y volver a ponerlo en el termopozo. La termocupla, cuya siglas son TC, se hace con dos alambres de distinto material, unidos en un extremo, soldado generalmente ese extremo, de tal manera que al aplicar temperatura en unión de los metales, se genera un voltaje muy pequeño llamado efecto Seebeck, del orden de los milivoltios, el cual va a aumentar conforme aumente la temperatura. Entonces, aquí está una explicación. Cuando calentamos, esa punta se calientan los dos metales, o aleaciones de metales. Sabemos que todo metal genera electrones sueltos en la última capa. Y mientras más temperatura, se activan más electrones de la última capa. Aquí tenemos que a esa temperatura que estamos trabajando, el material con línea roja emite 4 electrones y el material con línea verde emite 10 electrones. Por lo tanto, podemos decir de que el material verde está cargado negativamente respecto al material rojo. O al revés, el material rojo es positivo respecto al negativo del material verde. ¿Por qué? Porque tiene menos electrones libres. Y aquí tenemos la termocupla J. Una termocupla tipo J está hecha con un alambre de hierro y otro de Constantan. El Constantan es una aleación de níquel con cobre. Al colocar la unión en estos metales a 750 grados centígrados, debe aparecer en los extremos 42.2 milivoltios. Ahí, hierro y Constantan forman la termocupla J. Y esta termocupla tiene una característica. Cuando la punta está a 750 grados centígrados, la salida de la termocupla puede medirse 42.2 milivoltios. La termocupla es un sensor que transforma una señal física en una señal eléctrica. O sea que el transporte, o sea que transforma esos electrones
que hemos visto que se desprenden de la última capa en una señal eléctrica. Un voltaje, es decir, es un generador de tensión, pero un generador muy pobre, ¿no? Adecuado para medir rangos de temperatura grandes. Es la termocupla, no la termocupla J, sino la termocupla en general. Dependiendo del tipo de metal y del tipo de termocupla, se puede medir desde menos 200 grados centígrados hasta más 2800 grados centígrados. Bien, todo esto lo dejo para ustedes. Y vamos a ver cómo funciona la termocupla. Existen tres leyes que gobiernan o que describen qué cosa es una termocupla. Y algunas van a ser por negación, ¿eh? La ley de homogeneidad del circuito. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que no se puede obtener corriente calentando un solo metal. Si fuera así, calentaríamos, por ejemplo, una barra de cobre y generaría energía. Habríamos, pues, descubierto una fuente de energía inagotable. Pero no es así, lamentablemente. Ley de metales intermedios. Ok, adelante, Eric. No hay problema. Primero es la salud. Sin salud no hay capacidad, ¿no? Ni para el estudio, ni para el trabajo, ni para caminar, para nada. Bien. ¿Qué nos dice la ley de metales intermedios? Que la sumatoria de las diferencias de potencial térmico, no eléctrico, es cero. ¿Cuándo? En un circuito con varios metales, si estos están a temperatura uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si estamos en un ambiente donde la temperatura es uniforme, todos estos metales van a tener la misma temperatura. El ejemplo es el horno. Un horno tiene una temperatura uniforme en todo el recipiente. Y lo que va a hacer es que los elementos que entren dentro de ese horno van a, finalmente, después de un tiempo, van a obtener o van a tomar la temperatura a la que esté el horno. No es que ponemos, por ejemplo, a hornear un bizcocho y la mitad del bizcocho está a una temperatura y la otra mitad está a una temperatura más baja. No se da. En nuestro mundo físico, en nuestro planeta, no se da eso. Y esto es lo que nos indica la ley de metales intermedios, ¿no? Que la sumatoria de las diferencias de potencial térmico es cero en un circuito con varios metales y estos están a temperatura uniforme. Es decir, que no hay diferencia de potencial térmico, no hay diferencia de temperaturas, ¿no? Y ninguno se cede de energía, todos se quedan con la misma energía que tiene a esa temperatura. Y no es así en todo el universo. Por los años 70, me parece, o 60, Estados Unidos lanza unas sondas espaciales llamadas Voyager. Había lanzado ya otras que eran los Pioneer, ¿no? Los pioneros. Estos son los Voyager, los viajeros. Bien. Uno de estos Voyager, una de estas naves que llevaba muchos instrumentos, se acercó a una luna de Saturno y tomó la temperatura. Y con sorpresa para los científicos, esta temperatura es más alta, era o es más alta que la temperatura del Sol. Hasta ese momento la creencia era que en nuestro sistema solar la temperatura más alta era la del Sol. No había otra temperatura más alta.
pero ahí lo medían. Entonces no había explicación. ¿Cómo si si el Sol es la fuente de la energía calorífica en nuestro sistema planetario, cómo una luna iba a tener más temperatura si la fuente es el Sol? Cuando la voy a ver, mide la temperatura de otra luna cercana a ella, a esta primera, y mide una temperatura bajísima. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la temperatura de esta luna, perdón, el calor de esta luna que estaba a una temperatura bajísima, se había cedido a la otra luna. Y por eso esta otra tenía una temperatura tan alta. ¿Por qué efecto sucede esto? No lo sé. Y sucede solamente en ese ambiente. Bien. La tercera ley de la que se basa la termocupla es la ley de temperaturas intermedias. Y sin este principio, si no se cumpliera este principio, no podríamos usar las termocuplas para medir temperatura. Sabríamos que miden temperatura, pero no podríamos verificar que miden temperatura. ¿Qué nos dice esta ley? El voltaje de una termocupla no depende de las temperaturas intermedias. ¿Ok? No depende. Es decir, si yo tengo ese crisol de aluminio, ¿no? ¿Cuánto era? 650 grados. ¿No? Pues yo no podría acercarme ahí porque me quemaría. Ni bien estaría a medio metro, ya estaría incendiada mi ropa. Se habría incendiado. Entonces, ¿qué hago? Antes de que se inicie todo esto, cuando la temperatura está baja, extiendo unos cables, con la esperanza de que esos cables me van a medir lo mismo que mide la termocupla. Bien, esta ley de temperaturas intermedias nos alivia la cosa. Nos dice que es así, que lo que yo puedo medir directamente en la termocupla, lo mido al final de esos cables a la distancia que estén. Y como hay unas temperaturas, tenemos que pasar de 650 grados a 30 grados, estamos viendo pues que hay temperaturas intermedias. Sin embargo, no me hacen mella mi sistema de medición. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante. Por eso es que podemos medir. Traerán otros problemas, la caída de potencial eléctrico, o sea, la caída de tensión. Pero para eso, pues, compensaremos, ¿no? Pondremos un cable de mayor sección. Aquí podríamos ver lo siguiente. Decimos que la resistencia es resistividad por longitud entre área. Entonces, si la longitud aumentó, yo voy a aumentar el área en la misma proporción, por lo menos, si no más. Y tendré una resistencia igual a la anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy con una temperatura de 650 grados, pongo un firewall, ¿no? Una pared que me aísle del calor, y lo podré poner pues a 10 metros. Pero no tengo esa posibilidad de poner el firewall. Entonces, ¿qué hago? Lo traslado pues 50 metros. Pero con 50 metros ya la longitud del cable tiene una resistencia que no lo hace factible. Por lo tanto, digo, voy a poner un cable más grueso, de un calibre mayor. Y ahí sí, estoy dentro de lo que se pide. ¿Ok? Muy bien.
¿Mm? La compensación de cero. ¿Cómo es esto de la compensación de cero? La termocupla necesita ser compensada a cero. Veamos, aquí tenemos un espacio. ¿Ya? Voy a hacer un dibujo. Digamos que aquí está nuestra termocupla. Y salimos aquí con hierro y constante. Y aquí tenemos nuestros voltímetros. Y entonces yo voy a poner aquí un punto y aquí conecto mi voltímetro. Aquí pongo otro y aquí conecto mi voltímetro. Más, menos. Pero en este entorno, yo he formado dos termocuplas ahí. Porque esto de aquí es cobre y esto de aquí también es cobre. Y cobre con fierro también son una unión de dos metales diferentes y por lo tanto forman una termocupla. Y cobre con constantán también es una unión de metales diferentes y forman una termocupla. Entonces, aquí, como se dice, pues, estoy atrapado. Porque al poner mi voltímetro ahora estoy midiendo a 3 termocuplas. Y no es lo que quería. Bien, aquí nos van a dar una solución. En vez de ahuyentarnos del cobre y decir vamos a evitar esos cables, le añadimos uno más. Al hierro le añadimos constantán. Con el objetivo de tener dos termocuplas iguales. ¿Y cuál es el objetivo de tener dos termocuplas iguales? Antes teníamos 3, ahora tenemos 4. Bien, lo que se pretende aquí es que la tensión que genera esta termocupla U1 se elimine con la tensión que se tiene en U3. ¿Y cómo se hace? Venimos aquí, ¿no? U0 es más menos. Más U1 menos U2. Más U1 menos U2. Más UTC, que es el punto de medición. Menos U3, ¿no? Es igual a U0. Como U1 y U3 son de los mismos materiales y van a estar a la misma temperatura, generan la misma tensión. Por lo tanto, se eliminan entre ellos y nos queda que U0, lo que se mide aquí, es igual al valor que hay en la termocupla menos U2, que es esta termocupla que es del mismo tipo que la que está aquí en la punta. Son hierro constantán, hierro constantán. Entonces vamos a calibrarla para que a 0 grados centígrados, por ejemplo, y es lo más útil y recomendable, que a 0 grados centígrados el valor de U0 sea 0. De tal manera que a valores positivos de temperatura, U0 será mayor que 0, y a menores valores que 0, o sea, valores negativos de temperatura, U0 será negativo. Entonces, esto es la compensación de cero. Esas 3 termocuplas, de las cuales se calibra a 0 grados centígrados para que U0 tenga valor 0, es la termocupla formada por hierro constantán y nominada como U2. Bien, este es un circuito para poder medir la termocupla. Como sabemos, el valor de la tensión que genera la termocupla es del orden de los milivoltios. Y tendríamos que tener un buen instrumento para que mida milivoltios.
Normalmente los equipos de laboratorio no miden milivoltios en esos extremos, ¿no? De menos 12 milivoltios y además potencias muy bajas. Por lo tanto, la impedancia aquí, la resistencia de entrada debe ser muy alta, ¿no? Este tiene resistencia alta, así que no hay problema. Bien, este primero tiene una ganancia de 10, 10 entre 1, 10. Y este también, 100 entre 10, 10. Y como están en cascada, 10 por 10 son 100. O sea que mi ganancia es 100. Entonces me dirá, y profesor, ¿y por qué no se puso solamente un operacional? Aquí le ponemos 100K y ya tenemos una ganancia de 100. Y el otro lo tenemos de gratis ya, ¿no? Sí, teóricamente funciona. Cuando lo hacemos en forma práctica, el problema es que se mete ruido. Cuando un elemento tiene demasiada ganancia, se mete ruido. Y cualquier cosita, cualquier ruido nos va a hacer que se distorsione la salida. Y con esto se distorsiona también la segunda salida. Así le ponábamos 1, ya está distorsionado. Mientras que si ponemos una ganancia baja, y aquí sobre todo una tensión baja, ¿no? Vamos a tener aquí una ganancia de 10 y el ruido se ha amplificado muy poco. Aquí ya no habrá tanto ruido y se amplificará también muy poco. De esta manera se puede hacer un sistema compacto para medir la tensión de la temperatura. Aquí tenemos otros circuitos. Este lado izquierdo va a conectar la termocupla directamente a este integrado. Y aquí con este otro tendremos la salida de display. Este es otro operacional que lo podemos usar. Y este es otro circuito analógico donde tiene pues la comparación con el punto de hielo, ¿no? Temperatura a la cual hacemos la medición a 0 grados centígrados. Tenemos otro conversor análogo digital. Y aquí viene la clasificación de termocuplas. Esto también se lo dejo a ustedes porque es más lectura y aprendizaje. Solamente les voy a indicar que de aquí las más baratas son y las más usadas son la J, la T y la K. Siendo la K un poquito más cara que las otras. Bien, esto se los dejo a ustedes porque es pura lectura. Lo mismo esto. Bien, las termocuplas emiten una tensión no lineal en todo su rango de trabajo. Por eso son rápidamente reemplazadas actualmente por los PT100, que sí envían tienen una respuesta lineal a las variaciones de temperatura. Las aplicaciones se los dejo para que ustedes también lo lean. Y aquí les preguntaría, o lo dejamos para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Este cuestionario lo dejamos para la próxima clase, donde ya anotaré pues aquellos que intervienen correctamente.
Todo claro. Entonces, si no hay más preguntas, estamos por terminada la clase y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias.